La comunicación es inherente a todo lo que existe, en todas partes del universo. Todo se mueve, todo se comunica. Y los debates tienen su origen. Por ejemplo, hay muchas evidencias de que los temas de Grecia, esos conversatorios y esas confrontaciones en base al conocimiento, eso eran debates. Sin embargo, ya en el, vamos a decir, en el área, en la vida nuestra, en el entorno, en Suecia, en el 1934 se llevó a cabo el primer debate, pero fue por radio. Pero por supuesto, en la medida que la televisión salió, se fue desarrollando, fue rondándose, se movió, migró a la televisión y hay un debate icónico en el inicio de los debates políticos presidenciales y fue entre John F. Kennedy y Nixon. Resulta que Kennedy se maquilló, se puso buen mozoso y arrasó en televisión. En televisión. Sin embargo, los medidores entienden que Nixon arrasó en radio. ¿Por qué Nixon arrasó en radio? Arrasó en radio porque Nixon no se había maquillado ni nada como hizo Kennedy. Y llegaba cansado y sudado de un recorrido. De un recorrido. Era mayor Mayor, eran muchas cosas que vieron. Entonces, a partir de ese momento, se entiende que se involucra la televisión en todo lo que es el tema de política, de comercio, y se estima que ese debate lo vieron alrededor de 66 millones de personas. Imagínese usted. Abril, eso es lo que más o menos he podido investigar de los debates. Volviendo aquí, ¿cuáles temas te llamaron más la atención y si se excluyó alguno? Bueno, yo creo que deberíamos empezar por el que se excluyó, porque es algo que mi padre trabajó mucho y promovió los derechos de los inmigrantes. Nadie habló de la comunidad dominicana en el exterior, que es extremadamente importante porque sus remesas y tanto que la buscan. Una de las principales patas del PIB dominicano, del PIB dominicano. Y me extrañó no ver que se hablara en ningún momento sobre la comunidad dominicana en el exterior. Cierto. No se habló de eso. ¿No hay un plan para la comunidad dominicana en el exterior? Ni se habló tampoco, que ha estado en boga por la ley esta que se aprobó, que crea el DNI sobre la libertad de expresión y sobre si esta ley se va a eliminar o no y una serie de cosas que tienen que ver con los derechos individuales de nosotros. Muy importante. No se tocaron esos dos temas. Las tres causales. Pero las tres causales ya se ha debatido hasta el cansancio. Cada uno ha puesto su posición al respecto. Abel y Leonel han dicho que no, pero por un tema constitucional. El presidente Abinader sí es por tres causales, pero en teoría no se ha aprobado porque no hay mayoría en el Congreso. A mí me extraña porque realmente el Congreso cuando quiere aprueba. Pero hay que entender también que los legisladores quieren seguir ganando elecciones. Y cuando hay temas tan sensitivos como este, le salen corriendo. Sí. Es la realidad. El tema de la discusión con respecto a si había bajado o no, había subido o no la empleomanía, hay una discusión al respecto porque la OIT dice que ha subido, creo que te tengo los datos aquí, de hecho, vamos a ver, que creo que fue Abel Martínez que trató el tema de las personas vulnerables. Pero la OIT, bueno, el presidente Abinader dice que el nivel de desempleo es de un 5% del desempleo abierto, que es el menor en la República Dominicana. Hubo uno menor a fines del trimestre, a finales del 2022, que fue en nuestro gobierno. Efectivamente, él tenía razón. Sin embargo, hubo un momento que el desempleo fue menor, en el 2008, hace todos los años del mundo y un poco más. O sea, realmente hemos recuperado el tema de los empleos. Lo que habría que ver si se recuperó es la calidad de empleo, si son formales o informales. Y teniendo en cuenta la devaluación y la inflación que existe, hay que ver si lo que se está ganando por esos empleos que se han recuperado están a la altura de las necesidades sociales. El presidente Fernández señaló algo parecido a eso con los formales e informales y decía que el gran número de esos empleos eran informales. Bueno, dice él, pero la realidad es que yo he estado investigando con respecto en diversos medios, publicaron y dicen que el presidente Abinader en esta ocasión tenía razón.
que realmente el tema del desempleo bajó. Algo curioso es que el presidente Leonel Fernández admitió que el Partido Revolucionario Moderno había continuado con sus políticas públicas, Sí. que eso no siempre se cumple. No todos los gobiernos continúan con las políticas públicas del anterior o no le dan en algunos casos el mismo nivel de atención. Entonces, ellos reconocieron en algunos casos que el presidente Abinader había continuado con una serie de políticas públicas. ¿Cuál no mención hubo con esas políticas públicas, pero que el candidato Abel sí lo dijo? Es el tema de las vallas en las fronteras. Esa fue una política pública que no inició en este gobierno, fue una política pública que empezó en el gobierno de Danilo Medina, que fue que inició Decía la Abel valla que, perimetral eran 28, entre... que se hicieron 28 kilómetros y que Abinader solamente ha puesto todo, algo así. No creo que sea tampoco. No. Sobre todo porque ahora en estas se está incluyendo otras cosas, como tecnología, que era lo que se estaba diciendo, porque al final de la jornada tú no haces nada poniendo una valla. Sí, los seres humanos que somos la parte débil en este proceso de control migratorio, no tenemos otros controles, como puede ser el tema precisamente de agregar tecnología, que también lo mencionó Leonel Fernández. Algo que podemos observar en el debate es cómo el elemento económico maneja todo lo que se trató ahí. Se habló de impuestos, se habló de extensión, se habló de todo. Bueno, recordemos que son jóvenes empresarios. Fíjate la diferencia entre los debates que manejó Ángel en cuanto a contenido versus los otros debates que se trabajaron. Los otros debates se trabajaron en base a los temas que se crean más tendencia en las redes sociales. Ángel, como es la Asociación de Jóvenes Empresarios, trató más temas duros, que son los que tienen que ver con el empresariado dominicano. Entonces, al final, tal vez tuvo mucho que ver la finalidad de la razón de ser de los organizadores del debate. De hecho, en un momento se dijo que hay una situación de desequilibrio de la calidad de los empleados que están llegando a las empresas. Evidentemente, Ángel está, vamos a decir, proyectando esa información porque quiere que salga. Y es verdad que se ha hablado mucho de eso, inclusive el presidente lo reconoció. Sí, entonces ahí los llegamos al presidentes. tema del crecimiento que han tenido los ITLA, que dice el presidente Leonel Fernández que se ha desvirtuado la razón de ser del ITLA, porque cuando él lo concibió para estar en una ciudad tecnológica y para crear un corredor tecnológico. Entonces él dice que si tú pones un ITLA en otra demarcación donde tú no tienes las mismas facilidades, donde insertar luego a estos jóvenes. Es como una comunidad. Exactamente. Sí. El ITLA está creado en unas áreas de zonas francas donde hay empresas de innovación y tecnología que dicen que necesitan y pueden también absorber a los estudiantes. Y además los profesores son lo mejor de lo mejor que hay en el país y son con las especificaciones que ese sector necesita. Entonces, Leonel Fernández dice que entonces no se va a poder cumplir con las mismas requisitos que tiene el ITLA principal, y él dice entonces que se tiene que trabajar más en los CTC, en los Community College, para que sea, y los Infotep para que sea más incluyente. El presidente Abinader también entonces dijo que han crecido los CTC, que ha crecido Infotep y que el programa 1424, que está desde el gabinete, que tiene los niños desde los 14 años hasta los 24, ya ha graduado El más de servicio 5, trae. ha graduado más de 5,000 personas ya. Sí. Me gustó mucho cómo el candidato Abel Martínez señalaba el hecho de cómo gestionar, tener más opciones para empleados capacitados. Él decía, vamos a convertir las formaciones en lo que el país necesita. Y Bueno, es pero cierto, eso se ha dicho todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es algo que lo tenía más difícil Abel y Leonel que el mismo presidente Abinader. ¿Por qué? Porque Abel, aunque ha sido alcalde en 2 ocasiones, fue el presidente de la Cámara de Diputados, fue diputado, y su partido gobernó durante 20 años. 20 años. De esos 20, Leonel Fernández gobernó 12. Entonces, tú decir que el país necesita esto, cuando tú tuviste la oportunidad de promover eso y no lo hiciste. O sea, Abel fue legislador, él pudo promover leyes en ese sentido y no lo hizo. Entonces es difícil tú decir, yo goberné 12 años, pero ahora yo entiendo que tengo que hacer esto cuando tú debiste haberlo hecho, porque ese tema de carreras tradicionales en exceso, de falta de tecnificación en ciertas áreas y de baja calidad educativa, es un tema viejo.
no es local. Y aunque Leonel, hay que admitir que hizo muchísimos avances, precisamente con la instalación del ITLA y la instalación del Community College, lo que todo el mundo comentaba esa noche en las redes sociales es que había que recordar que él fue el que se negó al tema del 4%. Sin embargo, él explicaba por qué no fue una negación per se. Estoy hablando de lo que él dijo, que yo entendí, del 4%, sino que había que crear una estructura para administrar esos recursos de forma tal que no se desperdicien. Incluso él insiste que ha costado 80.000 millones de pesos el 4% de desincorporación al momento, que es mucho dinero, por no existir eso. Mira, a mi juicio él tiene razón y no tiene razón, porque para crear esa estructura usted necesita el dinero. Claro. O sea, si usted no tiene el 4%, no va a poder crear la estructura, porque esa estructura es personal que usted tiene que pagar. Porque es un tema y si el dinero no está, usted no lo va a poder pagar. Sí. Usted no va a poder comprar tal vez la formación que necesitan esos profesores. Eso no se compra, pero existen donde buscar profesionales capacitados. Claro, pero hay que pagarles. Eso. Entonces, para usted pagarles bien, claro, usted necesita ese 4%. Para usted tener maestros de la excelencia, usted necesita ese 4%. Para tener mejores aulas, usted necesita ese 4%. Para una reforma curricular, que lo ha hecho actualmente el presidente. usted necesita ese 4%. Sí. Entonces, al final, él tenía razón en que no se está utilizando el 4% como se debe, que educación no está cumpliendo con el 4% con el presupuesto, pero la realidad es que nada de lo que se está haciendo se hubiese podido hacer sin ese 4%. Eso es cierto. Lo que faltó fue que se crearan las condiciones de que el 4% funcione como tiene que funcionar. Pero otro tema que se tocó fue en la seguridad ciudadana. Ese sí es un temita especial, donde el presidente explicaba que los números de las estadísticas no eran... Había como un lío ahí. Ha habido, por lo que yo puedo entender, ha habido una modificación en la forma en la que se mide la delincuencia. Sí. Como quiera es malo, como quiera no debe ser, pero es otra manera de medirla. Hay otra manera de dividirlo porque ellos estaban hablando de la tasa de homicidio. Entonces, cuando ellos hablan de delincuencia, hablaban de la tasa de homicidio, pero entonces el tema de los robos, que es realmente lo que tiene desesperada la población, no sale allí reflejado. Entonces, por eso es que tú ves que hay como una discrepancia entre la percepción de la sociedad, la famosa percepción, que todos los gobiernos le han dado mucha agua de beber, la palabrita, de la sociedad con respecto a la delincuencia y lo que realmente se está haciendo. Y es cierto, porque si a nosotros nos mataran a diario todo lo que se percibe, oye, ¿cuántos muertos serían al día? Uno es demasiado, no nos confundan, uno es demasiado, pero es una realidad social, global, que hay que superar. Y Mira, yo me di cuenta que la cosa no estaba tan mal aquí. Hace como 6 o 7 años yo fui a Francia y yo recuerdo que cuando, aún estando en una zona de clase alta, yo iba con la cartera como detrás y la policía me paró y me dijo que me la pusiera de frente. Yo tenía el celular en el trasero, como no se lo pone en los bolsillos, me dijeron que no, que lo tuviera afuera porque te lo sacaban. Yo decía, Dios mío, yo estoy en la ciudad más visitada del planeta, en una zona que en teoría es segura, y sin embargo la policía no me deja andar con la cartera al lado. Yo tenía que andar la cartera como si fuera una mochila abrazada. Estamos hablando de hace 6 años. Entonces, uno no tiene que andar así en República Dominicana. Deberían, porque parte de lo que utilizan... No estamos a ese nivel todavía, gracias a Dios. Yo espero que nunca lleguemos. Por prudencia. Vamos a hacer la segunda pausa comercial, Abril, y ya casi nos vamos. Volvemos en breve, por favor, quédese con nosotros.